Buenos días, mis hermanos. Espero que todos se encuentren bien, sanitos, y dándole gracias al Señor por este nuevo día. Leí algunos WhatsApp y veo que siempre mis hermanos están deseosos de poder comunicarse, y eso es muy bueno. Bueno, como antes anunciaba mi hermano y yo, en esta semana nos hemos preparado algunos estudios, quizás cortitos, pero la razón de todo esto, el objetivo de todo esto es que podamos aprender un poquito más de la palabra del Señor, ¿cierto? Así como yo también aprendo cuando estudio, yo quiero que ustedes también aprendan y así, ¿cierto?, llevar a cabo esta semana, ¿cierto?, aprender de la palabra del Señor. A mí me ha correspondido dar como la introducción del trabajo de esta semana y vamos a hablar sobre lo que dijo Isaías con respecto a lo que Cristo padeció por nosotros. Nosotros, ¿verdad?, siempre leemos en el Nuevo Testamento, siempre decimos que como que ahí está lo más completo de la muerte de Cristo y siempre nos basamos en esos mensajes. Pero al leer Isaías 52, versículo 13 al 15, luego leer Isaías 53, del 1 al 12, podemos ver que es como un resumen y hace como más en detalle el sacrificio de Cristo. Como usted ya sabe, ¿cierto? Isaías fue un profeta el cual anunció el nacimiento de Cristo, cuando lo da a entender, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Ahí lo podemos encontrar en Isaías 9. Bueno, el mensaje se relaciona un poco más, es más amplio, pero nosotros a lo que nos vamos a referir, ¿cierto?, que Isaías acá, en el versículo que nosotros leemos, ¿verdad?, en el capítulo 53, habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Acá se refiere a Cristo. Como podemos nosotros hacer la pregunta y decir, ¿cómo Isaías sabía o cómo sabemos, podemos decir, se podría referir a la muerte de Cristo si aún él no había nacido, ¿cierto?, cuando él habla muchos años después de la muerte de Cristo? Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor en Hechos, capítulo 8, versículo 26, me gustaría que anotara las citas bíblicas. La repito, Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice que un día iba, ¿verdad?, un varón llamado Eunuco etíope. Dice que cuando Felipe se sube a su carruaje en el desierto, el etíope dice que estaba regresando de Jerusalén y se dirigía a su país y estaba leyendo, dice, Isaías 53. Y ahí le pregunta, ¿verdad?, le hace la pregunta a Felipe y Felipe le habla de lo que sucedió, le habla de Cristo. Y podemos ver que la historia sigue. Yo lo invito a leer, ¿verdad?, este capítulo de Hechos, capítulo 8, desde el versículo 26, y usted se va a dar cuenta que hay mucha relación entre lo que estaba pasando acá, ¿verdad?, y lo que estaba leyendo este varón, a lo que dice Isaías 53, es el mismo mensaje. Entonces podemos ver que en este pasaje, ¿cierto?, de la Biblia, nosotros si leemos bien se divide en dos partes. Habla del sufrimiento y de la satisfacción, ¿cierto? Aquí nosotros podríamos decir que Jesús podía haber evitado la cruz y haber aceptado la corona. Si Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Él podría haber evitado la muerte. También podemos decir que Él podía haberse quedado con su Padre y no podía haber venido a hacerse hombre a la tierra, ¿cierto? Podemos nosotros decir muchas cosas, pero el Padre sabía que era necesario, ¿verdad? Y nos demostró ese amor tan grande. Sabe que yo les voy a leer
realmente lo que dice Isaías 53. Dice, empezando del 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la revelación de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo te daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Nosotros muchas veces no le tomamos realmente el significado de del padecimiento de Cristo. Podemos ver que él renunció a su divinidad, ¿cierto? Él renunció a ser Dios. Dice Filipenses 2:7 que él nos dice que se despojó a sí mismo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver aquí en la palabra del Señor, ¿verdad?, que es tan importante lo que Él hizo. Es tan importante, ¿verdad?, tomarle el peso a lo que significa la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiese por ese hermoso sacrificio, nosotros no tendríamos opción de tener una salvación, de tener una vida eterna. Dice que Él renuncia, ¿verdad?, para hacerse hombre, para poder sufrir en carne propia, ¿verdad? Se imagina cuando estaba ahí en la cruz y lo estaban azotando, lo estaban escupiendo,
lo estaban, ¿verdad? Quizás diciéndole, injuriándole, diciéndole tantas cosas. Y aquí podemos ver en la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él dice que no abrió su boca. Luego dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Para nosotros, que mientras uno sufre, ¿cierto? Nosotros podemos tener la gran bendición de la vida eterna. Él dice que renunció a sí mismo. Él pudo quizá haber castigado a aquellas personas, pero no era la idea. La idea era de que nosotros, ¿verdad?, llevar nuestros pecados. Se imagina la lucha que Él tuvo, ¿verdad?, en esa cruz. Dice que estaba luchando contra el dolor de su carne, ¿verdad? Porque a Él le dolieron los clavos, le dolieron, ¿verdad?, los azotes, el dolor interno también en su corazón, ¿verdad?, de estarle agrediendo en contra también de sus sentimientos, ¿verdad? Porque no porque fuese Jesús, ¿cierto? Si Él se hizo hombre, también tenía sentimientos de ver al pueblo, ¿verdad?, que injustamente le ofendía, y poder ver, ¿cierto?, que Él quizás podía haber hecho muchas cosas, como los mismos ellos le decían, o sea, que si eres Dios, bájate de esa cruz, ¿verdad? Pero podemos ver que Él lo aceptó el castigo por amor a nosotros. Que nosotros podamos entender, ¿verdad? Dice que Él también luchó contra el enemigo, ¿verdad? Satanás, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros quizás pensaba tener seguro? Pero no fue así, ¿verdad? Porque Él se encargó de que nosotros, ¿verdad?, tuviésemos esa opción de vida y que pudiésemos tener la victoria contra el diablo, ¿verdad? Porque el Señor, en otro estudio vamos a ver cómo Él venció, ¿cierto?, a Satanás, cómo Él venció la muerte. Y cuando habla de vencer es porque también hubo una lucha anteriormente. Entonces qué hermoso, ¿verdad? Podemos, ¿cierto?, sentirnos hoy como hijos, ser agradecidos. Yo pienso que el Señor no espera nada más que nosotros hagamos su voluntad y que seamos hijos agradecidos. Porque Él ya padeció por nosotros, Él ya nos dejó un camino, nos formó, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de la salvación. Ahora lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad?, es poder hacer mérito, es poder portarnos bien como hijos, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿verdad?, podemos ver, ¿cierto? Ahora podemos mirar aquella cruz, pero ¿cómo vamos a mirar aquella cruz? ¿Cómo lo mira el mundo, verdad? ¿Cuántos de hoy día miran la cruz? Algunos la han trayendo, ¿verdad?, colgadita, pero ¿cómo nosotros? ¿Cuál es nuestra mirada hacia la cruz? Que ojalá la miremos, ¿verdad?, como un altar, ¿cierto? Como un altar, ¿verdad? Como algo donde Jesús, ¿cierto?, dio su vida, pero algo simbólico, algo espiritual, ¿cierto? Donde Él pudo, ¿cierto?, morir como un corderito, ¿cierto? Como que dice que fue llevado al matadero. Él murió, ¿cierto?, por nosotros, por usted, por mí, para salvarnos, para darnos esa oportunidad. Quizá no sabemos con certeza si es la fecha esta semana, si no lo es, pero nosotros podamos recordar aquella muerte con amor, ¿cierto? Yo sé que un estudio podría ser mucho más largo, pero podemos saber, ¿verdad?, en este pasaje de la Biblia, como le decía anteriormente, que se divide en dos partes, donde hay un sufrimiento, pero si luego lee usted del versículo 7 en adelante, luego hay una satisfacción del Padre. Nosotros podemos preguntarnos y decir, ¿por qué Dios permitió tanto castigo para su Hijo? Yo pienso que ninguno de nosotros permitiría tanto castigo para un hijo, pero Dios lo permitió para su Hijo, porque Él pensó, dijo, es necesario que yo entregue a mi Hijo por amor. Y yo pienso que hay mucha gente que hace muchas cosas por amor. Entonces yo le invito, ¿verdad?, a que usted participe de este estudio. Usted puede hacer preguntas.
como les digo anteriormente, tenemos poco tiempo, pero podemos responder las preguntas durante todo el día. Lea de nuevo Isaías 53, pero empieza del 52. Y haga las preguntas que usted quiera hacer. Si no las sé yo, la podrá responder otro hermano. Pero participemos de este estudio de Isaías 53. Va a descubrir cosas maravillosas. Si tiene alguna acotación que hacer, también hágala, ¿cierto? Porque aquí no somos dueños, ¿verdad?, de saberlo todo, sino que todos podemos saber. Pero usted se va a emocionar leyendo este capítulo. Igual se anota por ahí, yo le voy a dar 3 preguntitas para que usted las responda. Una de las preguntas dice: ¿qué significa para usted la muerte de Cristo? Me gustaría que usted respondiera esa pregunta. ¿Qué significa para usted la muerte de Cristo? La otra pregunta, la número 2, dice: ¿cómo valoramos la muerte de Cristo? ¿Cierto? Ahí debemos ser sinceros si la estamos valorando como Dios se lo merece o todavía nos falta, ¿cierto? Porque a veces nuestra mente es tan pequeña que no alcanzamos a dimensionar muchas de las cosas. Y aquí Isaías, ¿cierto?, en su profecía, porque esta fue una profecía muchos años, algunos hablan aproximadamente de 700 años antes del nacimiento de Cristo, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se confirma. La última pregunta dice: si Cristo renunció a su divinidad, o sea que Él renunció a sí mismo, como dice la palabra del Señor, para sufrir tanto dolor, desprecios, angustias, diferentes cosas, ¿verdad?, que lo dijimos anteriormente. Si Él renunció a su divinidad, pudiendo haberlos castigado, pero Él, ¿verdad?, lo hizo por amor, ¿nosotros estaremos dispuestos a renunciar a algo que nos afecte nuestra relación con Dios? Por ejemplo, a veces, ¿cierto?, aquí podemos ver si al inicio de Isaías Dios lo quería usar, pero él tenía un problema, ¿cierto? Él decía que era inmundo de labios. Pero ¿qué hizo el Señor? Dijo: ya no hay problema con eso. Dice que el ángel vino y con un carbón encendido quemó sus labios, ¿cierto? Dijo el Señor: para mí no hay nada imposible. Si tú quieres trabajar, si tú quieres perfeccionarte como hijo, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a renunciar para mejorar nuestra relación con Dios, para valorar lo que Jesucristo hizo con nosotros? ¿Estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos afecta nuestra relación con Dios por amor a Dios? A veces nosotros en la tierra, ¿verdad?, cuando nos enamoramos, cuando amamos a alguien y hay algo que afecta nuestra relación, tratamos de cambiarla, ¿cierto? Y luchamos para cambiar aquello con tal de mantener a nuestro lado a la persona que amamos. Nosotros queremos mantener nuestra relación con Dios intacta. ¿Qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Cierto? ¿Estamos dispuestos a renunciar a algo por amor a Dios? Esas serían las 3 preguntas, ¿verdad? Así que yo quiero que el Señor les bendiga mucho.